Una vez más estamos aquí, estoy muy contenta por poder compartir con ustedes este tema que se llama el Gran Canaán. Créanme, antes de que cuando lo estudié, Dios me habló de una manera tan especial y tan bonita, porque es algo que a todos nos concierne. El Gran Canaán, o como he titulado esta enseñanza de hoy, habla de la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando nosotros leemos en el Éxodo que Dios por medio de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y él le dice que les va a dar la tierra prometida, que era Canaán? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. En Éxodo 33, del 1 al 3, Dios le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Lo primero que vamos a recalcar en este versículo es que Dios es un Dios de promesas. Dios le iba a dar esta tierra a el pueblo de Israel porque él ya había prometido previamente a Abraham, ¿recuerdan? Abraham, el padre de la fe, a Isaac, que era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y también a Jacob, perdón, que era el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Eran todos la misma familia, 3 generaciones diferentes, pero recordemos que cuando Jacob se fue para Egipto, que su hijo José se lo llevó por la hambruna que estaban pasando tiempo después, el pueblo de Israel pasó a ser esclavizado por la multitud que eran. Y bueno, toda es una historia. El asunto es que Dios le había prometido anteriormente a estos 3 personajes de los que acabamos de conversar, que Él le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia, que era tierra de la que fluye leche y miel. Entonces, Dios es fiel. Es la primera característica que quiero que veamos hoy. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumple sus promesas. Y si Dios dice que va a hacer algo con usted, Dios lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Eso es lo primero que quiero que veamos el día de hoy. Que independientemente de cuánto tiempo pase, Dios va a cumplir lo que Él le dijo a usted y a mí que Él iba a cumplir. En la Biblia hay un montón de promesas escritas para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, que tenemos que estar tranquilos y confiados de que Él las va a cumplir. Dios no nos va a soltar, no nos va a desamparar. Aunque tu papá y tu mamá te dejaren, Dios no lo va a hacer. Y eso es una promesa que está escrita en la Biblia. Y así como esa, hay muchísimas promesas en donde Él nos dice que Él nos va a bendecir, que Él nos va a prosperar, que Él nos va a cuidar, que nosotros somos la niña de sus ojos, y todo eso es completamente cierto. A lo largo de la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que Dios cumple cada una de las cosas que dice. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Luego vemos que, Dios es fiel, como estamos conversando, Dios cumple todas las promesas que Él tiene, pero hay algo que Él demanda de nosotros, que fue lo que Él le dijo a Moisés. Él le dice, anda, sube de aquí. No te dijo, quédate aquí sentado, yo haré todo y usted nada más va a recibir. Dios le da una orden a Moisés, así como Dios nos da una orden a usted y a mí. Recordamos que la primera vez que Moisés iba a entrar en la tierra prometida, que en esta vez se suponía que Moisés iba a entrar en la tierra prometida con todo su pueblo, él manda 12 personas, una de cada tribu de Israel, para que reconozcan la tierra de
la tierra Canaán, la tierra prometida, tierra de la que fluía leche y miel. ¿Y qué pasó con estas 12 personas? Bueno, estas 12 personas fueron, recorrieron la tierra y cuando llegaron de vuelta dijeron 10 de ellos. No es posible. La gente es demasiado grande, son gigantes. No hay ninguna posibilidad de que nosotros les ganemos a ellos. No se puede. Es imposible. Pero hubieron dos de los que siempre nos hablan, el famoso Josué y el famoso Caleb, que dijeron, si Dios dijo, si es cierto, son enormes, son gigantes, pero si Dios dijo que Él hará, Él lo hará. Los primeros 10 pusieron su vista en lo natural. Ellos pusieron su vista en lo que estaba pasando, en cuál era la situación y se empaparon tanto de eso, que aunque habían visto todos los milagros que Dios le había hecho por medio de Moisés y que había abierto el mar rojo y que los había alimentado y demás, lo sobrenatural de Dios, cuando se basaron en lo natural, la situación que estaba pasando, pasó a ser menos importante. Entonces ellos creyeron que cuando iban a entrar, que Dios les había dicho, van a entrar a la tierra prometida, pero creyeron que lo iban a hacer por sus propias fuerzas. Y Dios nunca nos dice que lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Él nos dice, yo voy con ustedes. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio, las otras dos personas, Josué y Caleb, que fueron los únicos que al final, la segunda vez, sí entraron en la tierra prometida, porque también fue una promesa de Dios, ellos sí creyeron en Dios. Ellos dijeron, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero ¿qué pasó con la mayoría del pueblo? Bueno, la mayoría, como los 10 primeros habían dicho que no era posible, decidieron creerle a los 10 primeros que estaban poniendo sus cosas en lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué tiene de importante esa historia para usted y para mí hoy? Bueno, hay muchas promesas que Dios nos hace. Hay muchas promesas que están escritas en la Biblia o que Dios nos dice a nosotros que Él hará por cualquiera de todas las maneras que tiene Dios de hablarnos. Pero nosotros vamos y le contamos eso que Dios nos ha dicho a personas incrédulas, a personas falta de fe, a personas que no han logrado nada sobrenatural por vivir en lo natural. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas te dicen que no es posible, que no se puede, que son más grandes los problemas, que no somos capaces. Y eso nos trae abajo. Eso se trajo abajo al pueblo de Israel. Ellos dijeron, definitivamente no vamos a poder. Y sabemos el montón de problemas que se hicieron después y cómo se abrió la tierra y demás. Pero nosotros, lo que nos atañe hoy, o sea, lo que nosotros tenemos que ver y tomar para nuestro saco y aprender para que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel en ese tiempo, es que Israel venía de estar 400 años en cautiverio. Israel tenía una mentalidad aún de esclavo y tuvo que morir toda esa generación porque ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, hasta la nueva generación que se levantó. Entonces, ¿qué era lo importante que tenía que cambiar Israel? La mentalidad. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, pero también Él demanda de nosotros fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que si alguno de nosotros tiene carencia de fe, que se la pida al Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, es poner la fe que Dios nos ha dado en acción. Es multiplicarla, es creer que lo que Dios nos dijo, Él lo hará. Pero también igual de importante, no compartir lo que Dios nos dice con cualquier persona. Compartir lo que Dios nos dice con personas de fe, con personas que usted y yo ya hayamos visto los frutos, que tienen frutos de que es una persona que realmente le cree a Dios. Mi papá decía que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y es que todos creemos en Dios. De hecho, el mismo diablo cree en Dios y tiembla. Pero creerle a Dios es poner nuestra fe en acción. Es saber que si Dios dijo algo, Dios lo hará independientemente de las cosas que nosotros estemos viendo a nuestro alrededor.
¿Recuerdan esta historia de Balaam y Balac, si no me equivoco? Que está en Números, sí, es de Balaam y Balac, que está en Números 13. No, perdón, esta es la otra. Balaam y Balac está en Éxodo, en Números 22, perdón, está en Números 22. Y dice que Balac, un rey, mandó a llamar a Balaam, un profeta que no era de Dios, para que maldijese al pueblo de Israel y de esa manera él poder ganar la batalla contra Israel. Vean este asunto. Cuando Dios está con nosotros, aunque ellos al principio tenían miedo porque se sentían muy pequeños, porque se sentían inferiores para poder combatir a la gente de Canaán, Dios no los veía de esa manera. Como Dios estaba con ellos iban a ser poderosos porque era Dios el que iba a pelear a través de ellos. Ellos simplemente se iban a disponer para ir, pero era Dios el que iba a hacer las cosas. ¿Qué pasa? Cuando esta otra generación que sí le creyó a Dios y que sí empezó a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hicieran, todos los demás pueblos escuchaban de Israel y tenían un miedo porque sabían que Israel había vencido muchísimas naciones y tenían miedo de que los destruyeran también. ¿Ven la diferencia? Un pueblo se sentía débil, incapaz y que no podía, pero el pueblo que sí se la creyó causó temor entre todas las naciones. Entonces viene este rey y manda llamar a Balaam, este profeta que no es de Dios, y le dice que maldiga a Israel. Pero Balaam sabía que no podía hacerlo y Dios no le permitió hacerlo. De hecho, él lo único que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. Pero, vean aquí lo que hizo Balaam. Balaam le dijo a Balac, el rey, que él no podía maldecirlos, porque si Dios bendice algo, él no puede hacer nada en contra. Pero sí podía hacer que ellos desobedecieran a Dios para que la presencia de Dios se alejara de ellos y de esa manera podían aniquilarlos. ¿Qué era lo que hacía fuerte al pueblo de Israel? La presencia del Señor. ¿Y cómo estaban ellos en la presencia del Señor? Obedeciendo a Dios. Cuando Balac le mandó mujeres y empezaron a tentarlos y ellos empezaron a meterse con estas mujeres, desobedecieron a Dios. Entonces ya la mano de Dios no estaba con el pueblo de Israel. Eran débiles. Podían acabarlos. Así que, ¿qué es lo que nos hace mantenernos firmes en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos fuertes para luchar contra cualquiera, para hacer siempre la voluntad de Dios? Es mantenernos siempre en la presencia de Dios. Es ser obedientes al Señor. Ahora bien, es importante saber que nosotros como seres humanos vamos a caer, vamos a fallar, nos vamos a equivocar. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Sin embargo, es necesario que nosotros caemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, sacamos esas cosas de nuestra vida, sacamos todo lo que nos haga caer en esa tentación para no volver a tenerla más. Le pedimos perdón a Dios y seguimos para adelante. Y la presencia de Dios sigue con nosotros. No somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Es normal. Y espero que no juzguen a la otra persona si se equivoca, no juzgar a nadie más porque lo haga, porque a todos nos pasa, todos somos seres humanos. El asunto es, como hizo el pueblo de Israel, sacaron el pecado de ellos, sacaron a las personas que estaban pecando y siguieron para adelante y la presencia de Dios volvió a manifestarse en medio de este pueblo. Así que, amados míos, tengamos fe en las promesas de Dios, pero sobre todo pongamos esa fe en acción. Vivamos en obediencia, agarrados siempre de Dios y accionemos nuestra fe. Si Dios te dijo, te voy a dar casa, entonces empiece a dibujar como quiere usted esa casa. Empiece
a ver cuántos cuartos va a tener, empiece a poner esa fe en acción, empiece a ahorrar algo para la casa que Dios le va a dar. Pongamos la fe en acción. Si Dios nos dice, te voy a dar tal cosa, pongamos esa fe en acción. Empecemos a trabajar ya en lo que Dios nos va a dar. Porque Dios es fiel, Dios es justo y Dios cumple sus promesas. Pero Él quiere ver que nosotros tengamos fe en lo que Él nos dice que Él hará y Dios hace. Y Dios hace. Pero tengamos fe en el Señor, pongamos esa fe en acción. Seamos como Abraham, que cuando Dios nos dice, voy a hacer algo, nosotros vamos para adelante. Seamos honestos siempre en nuestra oración con Dios. Hablemos todos los días con Él, contémosle cómo nos fue. Y si el día estuvo mal, no importa, digámosle todas las cosas que pasaron. Pero estemos atentos, procuremos siempre buscarle de todo corazón y hacer lo que Él nos manda hacer. Y yo estoy segurísima, pero segurísima, de que todas las cosas, una por una, hasta la más sencilla cosa que Dios te ha dicho, lo va a cumplir y te va a meter y Él te va a ingresar en esa tierra de Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra de abundancia y de prosperidad, que es lo que significa para nosotros hoy, esa tierra de bendiciones. Fiel es Dios, justo es Dios, y nosotros solo tenemos que creer sus promesas y accionar nuestra fe. Que el Señor les bendiga en gran manera esta semana. Nos vemos próximamente. Un abrazo a la distancia.